Hoy quiero hablarte a vos, que ya decidiste que tu casa va a tener un techo plano. Nada de techo inclinado de chapa o de tejas, no, nada. Y es más, que decidiste que sea sólido, de concreto o de hormigón o como quieras llamarlo. Si ya es una decisión tomada, sí o sí, escúchame, deberías ver este video porque voy a darte consejos que todos tienen que saber para no cometer errores. Yo ya los he sufrido y te los quiero ahorrar. Hablemos del tipo de techo. Si tienes que elegir entre losas macizas o alivianadas, sin duda te recomiendo estas últimas, sobre todo si estamos hablando de una vivienda. Por las dudas, aclaremos. Se las conoce como losas de viguetas o bovedillas, casualmente porque utilizan viguetas pretensadas, por un lado, que se colocan distanciadas entre sí para armar la estructura, y en segunda instancia por bovedillas de cerámica o EPS para sostener lo que viene por encima. Pero hay una tercera capa, una capa de hormigón con una malla de hierro para terminar de darles rigidez y capacidad de sostén. ¿Por qué este tipo de techo te recomiendo y no otro? Mira, en principio porque son mucho más livianas que las losas macizas. Por otro lado, se arman más rápido. Además, son más económicas, entre otras cosas también porque se arman más rápido. Si tienen bovedillas de EPS o telgopor y copor, no sé, con poliestireno expandido, son más térmicas, es decir, te aíslan mejor del frío y del calor. O sea, si vas a techar tu casa por costo y tiempo de ejecución, yo te aconsejo este tipo de losa. Vamos a cosas mucho menos previsibles, las capas superiores. Supongamos que vas a utilizar este tipo de techo, me refiero al de bovedilla, el que te estaba comentando recién. La mayoría, por no decir casi todos, suele suponer que solo con esas 3 capas que te mencionaba ya está terminado. Error. Hasta allí apenas está resuelta la parte estructural, es decir, el techo se sostiene, se va a sostener. Pero si lo dejas allí, te compraste todos los números para sufrir de por vida frío, calor y humedad. O sea, tenés el combo completo. Por encima de estas 3 capas, en principio, falta algo que permita que el agua se vaya hacia los desagües. Porque el techo, no es plano en un sentido real, sino que debe tener una leve pendiente entre 1,5 a 2 centímetros por metro hacia los desagües. Habitualmente esta capa es un contrapiso u hormigón de relleno que se termina con una capa de cemento alisado. Además de esto, también debe aislarte del calor y del frío. Para eso, habitualmente se utiliza el poliestireno expandido o telgopor, unicel, plastofor, icopor, tecnopol, poliespuma, etc. En planchas o en perlitas mezcladas con el hormigón que te mencionaba. Estas 2 nuevas capas son básicas y lo que buscas es un techo que, además de sostenerse, te proteja de los agentes climáticos. Mira, yo hice un par de videos donde te explico paso a paso el sistema que yo personalmente utilizo para hacer la primera parte de eso que yo te explicaba, la estructura y las terminaciones. Y los links a esos videos te los dejo al pie de este y en el primer comentario para no extenderme tanto en este video. Tercer punto, los sistemas de desagüe. Y con esto no te digo ojo, sino muchísimo ojo con el tamaño de los desagües que coloques en el techo. Yo, la verdad, tengo que ser sincero, me formé en la escuela en la que se aceptaba que un caño de bajada pluvial, o sea, de agua de lluvia, de 10 centímetros de diámetro, o sea, 100 milímetros o 4 pulgadas, alcanzaba para desagotar bien alrededor de 80 metros cuadrados de techo. Digamos, todo bien hasta que comprobás que un día no funciona. Y yo digo ante esto, primera reflexión, ¿para qué tipo de lluvia hicieron esa estimación? Porque, no es lo mismo que caigan 70 milímetros de lluvia en un día completo o en media hora. Con lo cual nos damos cuenta que la validez de ese cálculo es bastante relativa. Y la segunda reflexión, yo diría, ¿los desagües siempre están limpios? Bueno, la respuesta corta es que no, nunca están limpios. Por lo general están llenos de hojas y mugre que se acumula de vaya a saber, qué sé yo, cuántos meses de no subir a limpiar esos techos. Y aún suponiendo que los desagües estén bien dimensionados, si están medio tapados, no van a funcionar. Moraleja, nunca te quedes corto con el tamaño o la cantidad de desagües. Mira, te doy un ejemplo.
Si un techo es muy grande y está al filo de ese cálculo que te daba al principio, esos 80 metros, en lugar de hacer una sola pendiente, dividilo en dos con sus correspondientes bajadas, así trabajan menos exigidas. Sé que me vas a odiar por decir esto, pero tendrías que subir al techo para limpiarlo, o por lo menos encargar a alguien que lo haga, al menos 2 a 3 veces al año, para no llevarte malas sorpresas. Imagínate que después de una temporada ventosa, lo más probable es que el techo se vuelva a llenar de hojas. Y un consejo extra, y haceme caso, si es posible que las bajadas queden del lado exterior de la pared, tanto mejor. Yo entiendo que por ahí no resultan o no quedan tan lindas, pero si las dejas del lado interior, o peor aún, embutidas dentro de la pared, el día que haya algún problema, el daño que se va a producir será mucho mayor y mucho más difícil de arreglar. No es agradable ver chorrear agua por la pared interna o ver los pisos inundados. Créeme que no. Si te pasó, ¿para qué te voy a contar? Cuarto punto, previsión de ampliaciones. Yo te pregunto, ¿la losa de ese techo que estás pensando hacer va a quedar así? ¿O al día de mañana tenés pensado hacer, por ejemplo, una ampliación en planta alta? En algunos casos uno no lo tiene en claro desde el inicio, pero en otros, supongamos ante un terreno chico, es muy probable que debamos construir arriba en una planta alta para no quedarnos sin terreno. Si esa posibilidad es cierta, hay que preverlo antes de hacer ese techo. ¿Y para qué? En principio te diría para diseñar los cimientos y las paredes de la casa para aguantar ese peso extra. No cualquier casa está preparada para cargar otra construcción encima. También hice un video respondiendo mejor a esta cuestión. Yo te lo voy a dejar con los otros que te mencionaba anteriormente. Además de este tema de los pesos o las cargas, deberíamos tener una idea de dónde vamos a ubicar la escalera, ¿no? Pequeño detalle. Si sabemos que en tal sector de la casa estará ubicada la escalera, podremos tomar dos previsiones. La primera de ellas es armar la estructura de la losa para que el día de mañana podamos, por ejemplo, retirar esa parte del techo para hacer el hueco que va a alojar la escalera, sin que esto afecte a la estabilidad del resto de los techos, ¿no? La otra alternativa, simplemente podemos ya dejar el hueco preparado para ubicar la escalera. Por encima, por ejemplo, podremos cubrir ese hueco con un techo metálico que sea removible fácilmente cuando llegue la necesidad de construir la planta alta. Quinto punto, techo plano confinado o con vuelos. Voy a ser sincero, esto no te lo cuenta nadie. Yo sí voy a hacerlo porque me pasó muchas veces y prefiero que lo sepas para que tomes tus previsiones. Realidad que todos deberían tatuarse. O bueno, más o menos. Los techos de hormigón o concreto son muy movedizos. Con el calor se calientan y se dilatan, o sea, se hinchan. Y con el frío se contraen, o sea, se achican. Ni te digo cuando esto sucede en un corto lapso de tiempo. Caso típico, el de un día de 35 grados de calor y de golpe cae una tormenta de verano, una lluvia de verano que baja la temperatura de 35 grados a 20 grados. En 15 minutos. Eso es más o menos como meter un hierro al rojo vivo en el agua. Esos cambios se traducen indefectiblemente en movimientos del techo que empujan sobre las paredes que lo sostienen y las llenan de grietas. Esto no solamente queda feo estéticamente hablando, sería, hasta te diría que el mal menor, sino que luego por esas grietas será la puerta de entrada para futuras humedades. Hay maneras de minimizar estos fenómenos, haciendo el techo según la secuencia que te explico en los videos que te había sugerido anteriormente. Pero también hay otra manera de que está ligada al diseño y es la que nunca vi nadie que la recomendara. Bueno, por supuesto, hasta hoy. Veamos. Cuando el techo está confinado entre paredes lisas, lo más probable es que a la altura en la que está la losa de concreto se termine llenando de grietas, coincidiendo casualmente con la línea de apoyo de ese techo. Una forma de disimular, te diría, esos problemas es hacer volar los techos de las paredes. No estoy proponiendo hacer la típica casa que se parece a una caja de zapatos, para nada. Quizás se pueda apelar a otros recursos de diseño donde ese techo voladizo se transforma en un atractivo para la imagen de la casa. Ejemplos, por ejemplo, como estos. La alternativa sería algo así como dejar que los techos sean libres,
que se muevan, pero evitemos que al hacerlo, al moverse, marquen las paredes en lugares que queden expuestos a la lluvia y a la vista. Sexto punto, impermeabilizar los techos. Mucha gente, la verdad que es muchísima gente, que piensa que uno tiene que impermeabilizar el techo para tapar las que se mandaron por no hacerlo bien. Mira, te voy a decir la verdad, créeme que, porque esto es cierto, independientemente de que pueda haber algún error constructivo, todos los techos precisan una capa de impermeabilización final, y si no, no están terminadas correctamente. Las terminaciones de cemento que habitualmente hacemos en los techos de concreto no sirven para quedar expuestas a la intemperie. Cree en lo que te digo, porque la verdad es que es así. Son rígidas, porque en definitiva tienen cemento, y no son de goma. Cuando se mueven, se quiebran. Con el tiempo se llenan de microgrietas y por las mismas pasa humedad. El proceso se repite con los días, con los meses y el pasar de los años. Y las grietas se siguen agrandando de la misma manera que se siguen agrandando los problemas de humedad. Escuchá bien este consejo. Una vez transcurrido unos meses de terminado el techo, hasta que se seque bien, naturalmente, hay que cubrirlo por encima con una capa impermeabilizante. Las dos más utilizadas son, por un lado, la vieja membrana asfáltica, que viene en rollos y que se coloca fundiendo sus bordes con un soplete de llama y pegándola a la losa. Y la segunda, quizá más actual, la membrana líquida o pintura impermeabilizante, habitualmente aplicada a pinceleta o rodillo, en varias capas que le van dando un cierto espesor hasta formar como una membrana elástica que resiste muy bien los movimientos y disminuye la formación de grietas e impide con esto que ingrese agua a la losa. A ver, después de más de 400 videos hechos, imaginarás que ya hicimos una comparación entre estos dos sistemas de impermeabilización, que también voy a dejarte dentro de los videos sugeridos por aquí debajo. Pero te adelanto un dato no importante, sino básico, y te diría más, debido a muerte. Bueno, no tanto quizás. Si vas a pintar con membrana líquida, que sea de color blanco. Impermeabiliza exactamente igual que la que viene en otros colores, pero te da una aislación contra el calor fenomenal. Puede llegar a bajar la temperatura de 5 a 6 grados, solo por el poder del color blanco de rechazar la radiación del sol. Es más, si ya tenés un techo de losa y el color de arriba es cualquier cosa, menos el color claro, probá de pintarlo con membrana líquida color blanco. Y después me mandás un mensaje para agradecérmelo, porque te juro que voy a estar contento de recibirlo. Insisto con el concepto, los techos de losa tienen sus cosas. Hay que ser cuidadosos al construirlos y no saltearse ninguna etapa. Sé que con la ayuda de lo que te acabo de contar, más los videos que te dejo asociados por aquí debajo, ya diste un gran paso, y no te digo si tenés la dirección de un arquitecto o de una arquitecta de confianza, tenés todas las de ganar para evitarte un montón de problemas. Y si cabe la posibilidad que después de todo esto termines pensando, bueno, mejor me hago un techo de chapa, un techo metálico, te dejo por aquí una lista completa para que aprendas todos los secretos para no equivocarte. Se puede ser solidario de muchas maneras. Una de las más novedosas es esta, es decir, sería compartir este video con ese amigo que lo está precisando. Y si le pones un me gusta, te suscribís y nos dejás tu comentario, sos solidario con nosotros. Y si no querés ser solidario, no pasa nada, te queremos igual. Nos seguimos viendo en otro video y te dejo un abrazo enorme.